Bien, continuamos con este segundo tema de la unidad campo eléctrico en el vacío. Entonces, en este tema estudiaremos el campo eléctrico para sistemas discretos y sistemas continuos. Bien, primero, la definición básica del campo, en este caso, eléctrico, ¿no? Bien, nosotros decimos que definimos el campo eléctrico denotado por E, vector, que se trata de una magnitud vectorial, se define como la fuerza eléctrica por unidad de carga campo, definido en algún punto del espacio y generado por las cargas fuente, pero de tal manera que que la carga campo debe ser extremadamente pequeña. Por ese motivo, este campo eléctrico matemáticamente se expresa como el límite cuando la carga campo tiende a cero de la fuerza que estaría experimentando la carga campo por unidad de carga campo, ¿no? Bien, físicamente consideramos nosotros el límite cuando Q tiende a cero por el hecho de que este campo no se vea afectado por la magnitud de esta carga campo, ¿no? Y las que generen el campo eléctrico solo sean las cargas fuente. Por esa condición se introduce este límite cuando Q debe tender a cero, ¿no? Bien, entonces, esta definición de campo eléctrico, que en suma podemos decir que es una magnitud del tipo vectorial que nos mide la fuerza eléctrica por unidad de carga, la utilizamos en el sentido de que nos va a permitir calcular la fuerza. Si nosotros de acá, de esta fórmula, despejamos la fuerza, entonces podemos decir ya de manera genérica que la fuerza eléctrica que va a experimentar una partícula cargada Q, carga campo, va a ser igual a la carga de esta carga campo multiplicado por el campo eléctrico definido en un punto donde se encuentra esta partícula cargada Q, ¿no? Bien, entonces, la importancia, en este caso, del campo eléctrico se da en ese sentido, porque conocido el campo eléctrico, que básicamente es la fuerza por unidad de carga, nosotros podemos calcular la fuerza que una carga puede estar experimentando cuando se encuentra dentro de este campo eléctrico, ¿no? Bien, entonces ahora la idea del campo eléctrico, su concepto es incluso un poco más profundo, ¿no? Veamos acá. Supongamos que tenemos una distribución continua de carga dada por esta densidad de carga ρ y de manera genérica también podemos tener estas n cargas discretas, puntuales, Q'1, Q'2, Q' sub n. Entonces, en la idea de campo que propone la física, pensamos que este conjunto de n cargas discretas y esta carga continua va a generar en todos los puntos del espacio una magnitud física que se llama campo eléctrico. Entonces, estas cargas en este punto van a generar este campo eléctrico E. Pero en este punto, por ejemplo, este mismo conjunto va a generar este campo eléctrico. En este punto van a generar este otro campo eléctrico y en este punto este otro campo eléctrico, ¿no? Entonces, en realidad, este conjunto de cargas van a dotar a cada punto del espacio que está a su alrededor una magnitud física llamada campo eléctrico, ¿no? Ahora, lo que pasa es que este campo eléctrico nosotros no la vemos, no la podemos escuchar, no la podemos sentir, no la podemos palpar, pero existe. ¿Y cuándo nos damos cuenta de la existencia de este campo eléctrico? Cuando nosotros coloquemos en este punto una carga de prueba Q y
Si esa carga de prueba Q experimenta una fuerza, tiende a moverse, entonces decimos, ahí está definido un campo eléctrico, ¿no? Entonces, el hecho que nosotros no veamos ese campo eléctrico no significa que no existe. Que mire, yo puedo, por ejemplo, acá, mire, frotar acá la camisa. Entonces aquí ya estoy generando una carga eléctrica. Acá yo tengo carga eléctrica y también acá en el polígono. Estas cargas están generando un campo eléctrico en todos los puntos del espacio. Todos los puntos del espacio ya tienen generado un campo eléctrico, ¿no? Bien, ahora la idea es cómo calcular este campo eléctrico. Entonces empezamos para un sistema discreto. Un sistema discreto es un conjunto de n cargas que las podemos contar y cuya distancia de separación entre estas cargas, estas distancias de separación, son grandes comparado con el tamaño de la carga. Eso se llama, en este caso, el sistema discreto, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos este conjunto de n cargas fuente, miren, n cargas discretas fuente, y queremos calcular el campo eléctrico en este punto P. Entonces, para este efecto, colocamos acá una carga de prueba Q que va a experimentar una fuerza F. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es utilizar esta definición para calcular este campo eléctrico. Entonces, si acá nosotros colocamos esta carga de prueba Q, una carga campo, esa partícula cargada va a experimentar una fuerza F que estaría dada básicamente por esta expresión. La constante K por Q sumatoria de Q' sub phi por R menos R' sub phi sobre la magnitud de R menos R' sub phi, todo esto elevado al Q. Esa sería básicamente la fuerza que estas n cargas fuente generan sobre esta carga campo. Ahora nos dice que tengamos que dividir esta fuerza entre la carga campo. Entonces dividimos nuevamente entre Q y además tenemos que aplicar el límite cuando Q tiende a 0 para poder encontrar el campo eléctrico del conjunto de estas cargas en este punto. Si nosotros hacemos que este Q desaparezca, porque va a tender a 0, entonces habremos calculado el campo eléctrico a partir de la fuerza eléctrica, ¿no? Bien, evaluando matemáticamente este límite, fíjense que esta carga Q, este Q se cancela con este Q. Y esta expresión ya no tiene la variable Q. Y entonces esta expresión sería una constante para Q. De tal manera que el límite de una constante, si recordamos del curso de cálculo, es igual a la misma constante. De tal manera que en este caso podemos decir que el campo eléctrico para este sistema discreto de n cargas fuente es igual a la constante K por la sumatoria de Q' sub phi por R menos R'. No se olviden que R es el vector de posición de este punto donde queremos calcular el campo. Y el R' sub phi son las posiciones de cada una de las cargas, en este caso, fuentes, ¿no? Entonces, esta sumatoria actúa sobre los Q' sub phi por R menos R' sub phi sobre la magnitud de R menos R' sub phi elevado al Q. Entonces es importante notar que este campo eléctrico que genera este conjunto de n cargas se genera en un punto del espacio, no en una carga, en un punto del espacio. El campo eléctrico se genera en puntos del espacio, ¿no? Importante que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Entonces esa sería la fórmula para calcular el campo eléctrico para un sistema de n cargas discretas en un punto P caracterizado por este vector de posición R, ¿no? Bien, entonces simplemente el cálculo del campo eléctrico se resume a hacer una simple suma vectorial, ¿no? Bien, pero pasamos. ¿Qué pasa si nuestro sistema es continuo? Entonces recordemos. Un sistema continuo es un conjunto, es un sistema de partículas cargadas muy grande.
¿Cuán grande? 10 a la 23, más o menos el número de Avogadro, ¿no? Pero donde las distancias de separación entre estas partículas cargadas es aproximadamente igual al tamaño de la partícula cargada. Esa es la condición para hacer un sistema continuo. El problema es ahora calcular el campo eléctrico para este sistema continuo, que no podríamos aplicarlo la simple suma por una simple razón, porque esta nuestra sumatoria se extendería por un número grande de términos, más o menos de un 10 a la 23, 10 a la 24 términos, cosa que ni una supercomputadora podría evaluar esa sumatoria, porque es un número muy grande, tardaría miles y miles de años. Entonces, para resolver este problema se utiliza la interpretación física de la integral, el poder de la integral. Recuerden que la integral es básicamente una operación que permite hacer una suma, pero así, de manera rápida, inmediata. Entonces, eso es lo que vamos a usar acá. Entonces, en este caso, miren, dado este sistema continuo de cargas, que la vamos a representar ya de manera como un sólido, ¿no? Marcado por esta forma geométrica de color celeste. Lo que hacemos esto, con este sistema continuo de cargas, lo dividimos en pedacitos pequeños, hacemos cortes, ¿no? Por acá un corte, por acá otro, otro, y por acá otro, y otro, y otro, y otro. Y entonces vamos a encontrar que este sistema continuo va a estar formado por estos diferenciales de volumen que van a tener una carga pequeñita que la vamos a llamar delta de Q', ¿no? Entonces, lo que en términos matemáticos estaríamos hablando es cómo hacer una partición. Entonces, dado el sistema continuo, cortamos, de esta manera, y así. Y entonces, este sistema continuo vamos a verlo formado por diferentes diferenciales de elemento de volumen. Y cada uno de estos diferenciales de elementos de volumen van a tener una carga, que en este caso la vamos a llamar el delta de Q'. Entonces, resulta que este delta de Q', miren, ubicada en este vector de posición R', van a generar un campo eléctrico en este punto P, caracterizado por este vector de posición R. Pero como esta carga es muy pequeñita, el campo eléctrico que va a generar este diferencial de volumen también va a ser un campo eléctrico pequeñita que va a ser un delta de E sub I, que va a estar dada por la fórmula que hemos visto para el caso discreto. Entonces digo, el delta de E sub I va a ser igual a la carga Q por la carga de este diferencial de elemento, o sea, el delta de Q' sub I, por R menos R' sub I sobre la magnitud de R menos R' sub I, que sería básicamente el campo eléctrico que este pequeño diferencial de elemento estaría generando en este punto P, ¿verdad? Entonces, pasamos al siguiente nivel. Si yo quiero calcular el campo eléctrico total de todos los diferenciales de elementos, lo único que tengo que hacer es sumar. Entonces acá, el campo eléctrico total va a ser igual aproximadamente a la sumatoria de todos estos campos eléctricos, deltas de E sub I, de cada uno de los diferenciales de elementos que forman este sistema continuo, que básicamente estaría dada por medio de esta expresión. ¿Por qué aproximadamente? Porque este sistema continuo no va a estar perfectamente constituido por todos estos diferenciales elementos, porque va a haber algunas partes que me sobra, me falta, me sobra y me falta. Para resolver ese problema, lo que hacemos es que este diferencial de elementos sea muy pequeño. Si es muy pequeño, entonces sí vamos a obtener el mismo sistema continuo, que es la característica de la integración. Entonces, eso nosotros matemáticamente introducimos este símbolo matemático, es decir, el campo eléctrico ahora va a ser igual, miren, al límite cuando el delta de Q' sub I tiende a cero de toda esta sumatoria. Entonces, con esta condición límite del delta Q' sub I, lo que estamos haciendo es que los diferenciales de elementos que forman este sistema continuo sean extremadamente pequeños, con los cuales podemos construir esta sumatoria. Bien, si nosotros ahora recordamos la definición de integral,
fíjense, encontramos que justo esta expresión es la definición de la integral. Por tanto, podemos decir que el campo eléctrico para una distribución continua de carga va a ser igual a la constante K, en vez de la sumatoria, miren, integral, en vez del delta de Q' sub phi, diferencial de Q' sub, ¿no? Del diferencial de Q', y todo esto queda lo mismo, R menos R' sobre la magnitud de R menos R' al Q. Entonces, aplicando esta definición de la integral a esta ecuación, pues podemos decir que para calcular el campo eléctrico para sistemas continuos, esto va a ser igual a la constante K por la integral del diferencial de Q' por R menos R' sub phi sobre la magnitud de R menos R' sub phi al Q, que sería la expresión que tenemos que aplicar para el caso continuo. Entonces acá ya podemos ver, si nuestro sistema de cargas es discreto, usamos la sumatoria. Pero si nuestro sistema de cargas es continuo, tenemos que usar una integral. Ahora, el problema es cómo resolvemos esta integral, porque primero, para resolverlo, esta integral tiene que estar expresada en el mismo tipo de variables. Aquí la variable de integración es Q' y aquí la variable es R', porque R es una constante, es el punto donde quiero calcular el campo. Entonces, ¿cómo voy a poder resolver esta integral si son variables diferentes? Entonces, para esto se utiliza uno de los conceptos muy usuales en física, como es el concepto de densidad. De manera genérica en física, el concepto de densidad se define como alguna magnitud física por unidad de volumen, por unidad de área, por unidad de longitud, ¿no? Entonces, primero hablamos acerca de la densidad de carga volumétrica. Entonces, se aplica a un sistema continuo definido, que define un volumen. Entonces, definimos esta densidad de carga volumétrica, ρ, como la cantidad de carga pequeña contenida en un diferencial de volumen por unidad de volumen. Es decir, esta densidad de carga volumétrica se define como la cantidad de carga dividido entre el volumen que contiene esta carga, ¿no? Y a eso se le llama la densidad de carga volumétrica. En términos matemáticos, podemos decir que la densidad de carga volumétrica es igual a la derivada de Q' respecto del volumen. Entonces es importante no olvidarse el gráfico. Si este es el sistema continuo que tiene un volumen B, lo dividimos en pedacitos pequeños y aquí voy a obtener un diferencial de volumen, un pequeño diferencial de volumen cubito en forma de un cubito, y este diferencial de volumen va a contener esta cantidad de carga Q'. Y esta densidad en este punto es el cociente de esta carga por este diferencial de volumen, ¿no? Bien, pero aquí hay un concepto muy importante. Dice, si la distribución de carga es uniforme, o nos dicen que está uniformemente distribuida, ¿qué quiere decir? Que en todos los puntos de este volumen la carga está uniformemente distribuida, ¿no? Entonces, en ese caso, quiere decir que esta densidad de carga ρ es igual a una constante en cada punto de acá, del sistema continuo. Si ρ fuera no uniforme, quiere decir que aquí tengo un valor de ρ, aquí otro, y 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 otro. Y en cada punto aquí voy a tener un valor diferente para ρ. Pero si es uniforme, quiere decir en cada punto la densidad es la misma. Bien, si la densidad de carga es constante o si la carga está uniformemente distribuida, entonces la derivada de Q' respecto de B', esto es igual a la carga total Q sobre B, donde Q es la carga total de todo este sistema continuo y B llega a ser el volumen total del sistema continuo. Es decir, si está la carga uniformemente distribuida, la expresión de cálculo se iguala a la expresión de álgebra, ¿no? Y si de aquí nosotros despejamos de Q', entonces miren, el de Q' es igual a la densidad de carga por el diferencial de volumen. Y este diferencial de volumen ya está en términos de las variables prima, con la cual ya podemos resolver la integral. Es decir, si este de Q' nosotros la sustituimos en esta integral,
ya tenemos la misma variable y se puede encontrar el campo eléctrico, ¿no? Bien, lo mismo. Si nosotros tuviéramos una placa, una superficie en la cual se ha definido cargas, la hemos colocado cargas de alguna manera en esta superficie. Entonces, para esta simetría, yo no podría aplicar la densidad de carga volumétrica porque este no tiene un volumen, no tiene un espesor, no tiene acá un grosor, su grosor es cero. Entonces, la densidad de carga volumétrica sería indeterminada porque en el denominador nos daría área por el espesor que es cero. Para resolver ese problema en física, lo que se hace es utilizar este concepto de la densidad de carga superficial. Entonces, esta densidad de carga superficial se define como la cantidad de carga de Q', ¿no?, contenida en este diferencial de área sobre el diferencial de área. Es decir, esta densidad de carga superficial es la cantidad de carga por unidad de área, ¿verdad? Entonces, esta densidad de carga superficial está definida en cada punto de esta superficie dada por esta expresión, que matemáticamente podemos decir que es igual a la derivada de Q' respecto de P'. Pero en la práctica lo que tenemos que entender es que esta densidad sigma es igual a la cantidad de carga contenida sobre el diferencial de área que contiene a esta carga. Igual, si la carga está uniformemente distribuida, es decir, si sigma es constante, entonces esta expresión de cálculo derivada de Q' respecto de A' se puede igualar a la expresión algebraica de Q sobre A, donde Q es la carga total acá distribuida en esta superficie y A, en este caso, llega a ser el área de toda esta superficie, ¿no? Bien, la unidad en el sistema internacional de la densidad de carga superficial es Coulomb sobre metro cuadrado. Nuevamente de acá este dQ' se despeja y resulta que dQ' va a ser igual a este sigma por el diferencial de A'. Con lo cual, ya sustituyendo esta fórmula en la fórmula del campo eléctrico para sistemas continuos, ya se puede resolver. Finalmente, si nuestra distribución de carga se da en un alambre, ¿no?, entonces nosotros tenemos que hablar de una densidad de carga lineal. Entonces, dado este alambre que tiene distribuida de alguna manera la carga, nosotros nos concentramos en un pequeño pedacito de este alambre de longitud de L'. Y en este pequeño pedacito de L' va a estar contenida esta cantidad de carga de Q'. Siendo este el caso, entonces nosotros podemos definir la densidad de carga lineal como el diferencial de carga Q' por unidad de longitud de L' cuando el de L' es muy pequeño, ¿no? Es decir, lambda es la derivada de Q' respecto de L'. O, si ustedes quieren, la pequeña cantidad de carga contenida en este pequeño diferencial elemento de línea sobre esta longitud, ¿no? Bien, igual, si la carga está uniformemente distribuido en este alambre, entonces lambda va a ser igual a diferencial de Q' sobre L', que es la expresión diferencial, y esto se iguala a la expresión algebraica de Q sobre L, donde Q sería la carga total distribuida en este alambre y L sería la longitud total de este alambre, ¿no? Bien, la unidad de la densidad de carga lineal es el Coulomb sobre metro, ¿no? Ahora, de esta expresión se despeja nuevamente el dQ' y podemos decir que el dQ' va a ser igual a lambda por dL'. Entonces, esta expresión de lambda dL', nuevamente nosotros la podemos sustituir en la fórmula del campo eléctrico para sistemas continuos y con lo cual nosotros podemos resolver el problema del cálculo de campo eléctrico para sistemas continuos, ¿no? Bien, entonces acá es importante ahora entender lo siguiente, que si yo quiero utilizar esta fórmula para calcular el campo eléctrico en sistemas continuos, lo primero que me tengo que preguntar, si mi sistema continuo
tiene la simetría de un volumen, de una superficie o de una línea. Dependiendo de qué es volumen, superficie o línea, podemos usar la densidad eléctrica o la densidad de carga superficial o la densidad de carga lineal, ¿no? Y la sustituimos acá, la expresión de Q' en términos de las densidades de carga, y recién podemos proceder a integrar esta expresión. Pero también acá es importante notar que todo depende de la forma geométrica, en este caso de la carga. Por ejemplo, si nuestra distribución de carga tiene la forma de un paralelepípedo o de una superficie tipo rectangular o una línea recta, lo adecuado es usar un sistema de coordenadas cartesianas, ¿no? Pero si, por ejemplo, nuestra distribución de carga es una esfera o un cono, ¿no? O es una cáscara esférica, entonces nosotros podemos usar un sistema de coordenadas esféricas. Pero si nuestra distribución de carga, por ejemplo, es un cilindro, o es un disco, o es una cara lateral de un cilindro, entonces tenemos que usar un sistema de coordenadas cilíndricas. Entonces, para calcular el campo eléctrico, tenemos que ver primero si se trata de un volumen, una superficie y una línea. Y luego tenemos que ver qué simetría tiene. Simetría rectangular, cartesiana. Si tiene simetría esférica, coordenadas esféricas. Si tiene simetría cilíndrica, tenemos que usar coordenadas cilíndricas. Bien, con esto hemos terminado este segundo subtema de la unidad del campo eléctrico en el pasillo. En el siguiente tema veremos el concepto de líneas de campo.